Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida cuando les está enseñando. Es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta y vamos a entrar de lleno donde lo dejamos la semana pasada, que sería en el capítulo 2 de Éxodo. Y nuevamente para aquellos que nos están viendo por televisión, si no lo hayan visto antes, somos solo una clase bíblica informal y confiamos en que encontrarán una Biblia para seguir estas referencias juntos, porque mantenemos que es la palabra de Dios la que cuenta y nada de lo que yo pueda decir o cualquier otra persona pueda decir que pueda hacer la diferencia. Pero entender lo que dice la palabra de Dios es lo que espero. Estar intentando hacer. Está bien, ahora recuerdan que la semana pasada Moisés hizo su presentación a los hijos de Israel y esperaba poder liberarlos. Recuerden que tenía todo a su favor. Él era el segundo hombre más poderoso en Egipto, pero por fe se dio cuenta de que esas personas en bondage, en esclavitud, eran sus parientes y que de acuerdo con todas las promesas, un día dejarían Egipto y regresarían a Canaán. Ahora, creo que la pregunta surgió tal vez durante nuestro tiempo de descanso. Bueno, ¿cómo sabían o cuántos sabían? Así que te tengo en Éxodo capítulo 2. Lo siento, pero vamos a retroceder un momento hasta el capítulo 15 de Génesis. Será un pequeño repaso, pero debes saber que todas estas cosas estaban en la mente de Dios antes de que sucedieran. Y mira, esa es la belleza de la profecía y esa es nuevamente la substanciación de que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios predijo cosas mucho antes de que sucedieran y luego sucedieron. Ahora muy atrás aquí en Génesis capítulo 15, es poco después de que le ha dado el pacto a Abraham de que de él saldría esta nación de personas a las que les daría una tierra y les daría un gobierno. Él sería su rey. Y luego, por supuesto, Abraham dijo en Génesis 15, versículo 8, él dice, ¿cómo sabré que heredaré esta tierra de la que estás hablando? Y así, recuerda que cuando estudiamos esto dijimos que Dios literalmente descendió al nivel del hombre y pasó por los mismos ritos de transferencia de bienes raíces. Y siempre les digo a las personas que justo en el margen, aquí del capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el final, está el título de Israel. Aquí es donde Jehová descendió y realmente llevó a cabo el rito, R-I-T-O, el rito de transferencia de bienes raíces como se hacía en la antigüedad. Ahora, mientras él está llevando a cabo esta transferencia de bienes raíces, es decir, cediendo todo el Medio Oriente a Abraham, da una profecía y en el versículo 13 es donde comienza, y él, o Dios, le dijo a Abraham, sabe con certeza. En otras palabras, Dios lo dijo y puedes confiar en ello. Sabe con certeza que tu simiente, en otras palabras, los hijos de tus hijos serán extranjeros en una tierra que no es suya. Se refiere, por supuesto, a Egipto, y les servirán, estarán bajo esclavitud, y los afligirán 400 años. Ahora desglosamos eso, que los 400 años son el tiempo de estancia. Y no necesariamente la aflicción, aunque ciertamente sonaría así a partir de este versículo. Lo sé, pero luego el versículo 14. También esa nación, Egipto, a la que servirán, la juzgaré, y después ellos, los hijos de Israel, saldrán con gran riqueza. Abraham, por supuesto, se le dice en el versículo 15 que morirá después de una buena vejez. Y luego el versículo 16, en la cuarta generación vendrán aquí. Y recuerda, Dios está hablando con Abraham en la tierra de Canaán.
Y así dijo, después de que hayan estado en Egipto esos 430 años, volverán aquí nuevamente. Y la razón es que no podía enviar a los amorreos hasta que tuvieran esos 400 años de oportunidad para mejorar su comportamiento o empeorar tanto que Dios sería justo al decirles a los israelitas que los aniquilaran. Y así, aquí está todo profetizado, que terminarían en una tierra que no era la suya, que ahora sabemos que es Egipto. Estarían bajo esclavitud, bajo opresión, pero Dios los traería de regreso a la tierra prometida. Bien, así que ahora si regresan conmigo al capítulo 2 de Éxodo, y después de que mata al egipcio tiene que huir. Después de todo, el asesinato estaba tan en contra de la ley entonces como lo está ahora, solo que los resultados eran mucho peores. Y así, en el versículo 15 del Éxodo 2, cuando el faraón oyó esto, en otras palabras, que Moisés, el segundo hombre de Egipto, había matado a un egipcio, cuando el faraón oyó esto, buscó matar a Moisés, en otras palabras, llevando a cabo la pena de muerte. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián, es decir, al este, en la zona de la península del Sinaí, y se sentó junto a un pozo. Y luego, tengo que dar crédito a la película Los 10 Mandamientos. Creo que dejaron claro, mientras Moisés huía al este, conoció a las pastoras, sacaron agua, el agua del rebaño de su padre, versículo 16, y luego, en el versículo 17, vinieron pastores y las ahuyentaron, es decir, a las hijas del sacerdote de Madián las ahuyentaron, pero Moisés se levantó y las ayudó. Mira, ahora de nuevo, él no era un individuo débil, no tenía miedo de nadie, y así, incluso estos rudos pastores del este, cuando intentaron usurpar el pozo, Moisés los ahuyentó él solo, y así, cuando las chicas regresaron a casa de Reuel, su padre, versículo 18, él dijo, ¿cómo es que han llegado tan pronto hoy? Versículo 19, y ellas dijeron, un egipcio. Ahora subraya eso. Desde todas las apariencias externas, por su lenguaje, por todo que era él era egipcio. Mi tierra había sido criado en el palacio del faraón durante 35 años. Pero por dentro, ¿qué es él? Es un hebreo, él es un israelita. Y así dijeron, un egipcio nos libró de la mano de los pastores y también sacó suficiente agua para nosotros, y Andí dio de beber al rebaño. Bueno, entonces sabes lo que pasó. Versículo 21, Moisés estaba contento de habitar con un hombre, y él a su vez le dio a Moisés una de sus hijas por esposa. Ahora aquí nuevamente está la imagen perfecta a lo largo del Antiguo Testamento. A José le sucede a Moisés, y tenemos otros ejemplos donde estos hombres de Dios, alejados de su entorno original, se casarán con ¿qué tipo de chica? Una gentil. Y recuerdas que hace varias semanas señalamos que cuando Cristo fue rechazado, y como dije en el programa de la última media hora, fue literalmente exiliado de regreso al cielo, y mientras está en el exilio, ¿qué tipo de novia está llamando? ¿Una novia gentil? Ve, la iglesia es predominantemente gentil. Y así tienes esto representado a lo largo del Antiguo Testamento, ahora incluso aquí. Moisés, un judío, un israelita, pero se casa con una gentil. Verso 22, ella le dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Gershom, porque dijo, he sido un extraño en una tierra extraña. Ahora el verso 23, y sucedió que con el paso del tiempo, bueno, ¿sabes cuánto tiempo? 40 años, porque nuevamente regresas al capítulo 7 de Hechos, y allí, bueno, veamos. Para aquellos que están viendo en televisión, no queremos que tomen nada por sentado. Regresen al capítulo 7 de Hechos nuevamente, y vemos que toda la vida de Moisés se divide en 3 segmentos de 40 años, sin contar, por supuesto, los 5 años en la casa de su madre. Pero los primeros 40 años él vive en el palacio de Faraón como nieto. Los segundos 40 años ahora pastorea ovejas en el desierto, y luego los terceros 40 años, como todos ustedes saben, regresa y libera a los hijos de Israel. Así que en Hechos capítulo 7 ya miramos el versículo 23, donde dice, y cuando tuvo 40 años cumplidos, le vino al corazón visitar a los hijos de Israel. Y luego baja al versículo 30
Y cuando se cumplieron 40 años, le apareció en el desierto de Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en la zarza. Ahora ese es el comienzo de sus terceros 40 años, cuando regresará y guiará a Israel hacia afuera y luego en el desierto. Así que tiene 3 segmentos de 40 años. Ahora volvamos a Éxodo. Verso 23 nuevamente, y aconteció que con el tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la esclavitud, y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de esta esclavitud, y Dios oyó su gemido, y Dios recordó su pacto con ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Ahora insisto en ese pacto a las personas constantemente. En nuestra clase de teleconferencia, actualmente estamos en el libro de los Hechos, y les estoy mostrando, y ellos lo están viendo. Vaya, tuvimos el mejor momento el lunes por la noche, y cómo todo lo que está sucediendo a lo largo de los evangelios y bien dentro del libro de los Hechos se basa en ese pacto abrahámico. ¿Y qué decía ese pacto? Haré de ti una gran nación, te pondré en un área geográfica y te daré un rey. Pero ¿quién sería el rey? El Hijo de Dios, el Mesías. ¿Ves? Muy bien, aquí está de nuevo. Dios ahora se da cuenta de que es hora de actuar de acuerdo con sus propias declaraciones proféticas hechas a Abraham. Y así recordó el pacto que hizo con Abraham, se lo repitió a Isaac, se lo repitió a Jacob, y ese pacto se mantiene a lo largo de toda la historia. En el versículo 25, miró a los israelitas y los recordó. Comenzará a hacer que sucedan. Capítulo 3. Ahora Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su padre. En inglés sencillo, ¿cuál es su título? Es un pastor. Es un pastor. Ahora déjame mostrarte lo que esto debió haber hecho al hombre. Ahora, para todos los efectos prácticos, es un egipcio. Ahora regresa conmigo a Génesis 46. Creo que es Génesis 46, el último versículo de ese capítulo, y eso te dirá, creo, sin duda, lo que esto hizo al hombre Moisés. Y veremos más de esto en los versículos que vienen. Génesis, capítulo 46, versículo 34. Ahora debes entender este contexto. No tenemos tiempo para leer los versículos. José está preparando todo para que Jacob venga a Egipto y habite en Gosén. Ahora quieres recordar que José es el segundo hombre, no es el principal. Así que todo tiene que ser, por supuesto, con la bendición del faraón. Así que ahora José está preparando a la familia para que no arruinen todo. Y así dijo, ahora mira, cuando estés listo para acercarte al faraón, que estás viniendo a Egipto, ahora veamos lo que dice la palabra misma. Entonces dirás, el oficio de tu siervo ha sido sobreganado, incluso desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como también nuestros padres. Ahora, hay 2 puntos. Así que el pensamiento regresa ahora a José. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque para que puedas habitar en la tierra de Gosén, así que obtienes el visto bueno del faraón, pero no le digas que tienes ovejas, porque ¿qué dice el versículo? Un pastor. Es una abominación a los ojos de un egipcio. Te recuerda un poco a nuestro viejo oeste, ¿verdad? Quiero decir, los ganaderos, los varones, pensaban que el ganado era el rey, y yo también lo creo. Me encanta el ganado, y no me gustan las ovejas. Supongo que algunos agricultores de ovejas me llamarán por eso. Pero simplemente no tengo ni un centavo de tiempo para las ovejas. Creo que huelen, creo que son tontas y todas las demás cosas. Y creo que tal vez por eso Dios usa a las ovejas como un ejemplo en las Escrituras, porque son tan estúpidas. Pero sin embargo, Faraón sabía eso y simplemente pensaba que cualquiera que cuidara ovejas era una abominación. Ahora, ¿estás entendiendo el punto? Aquí es donde termina Moisés, un pastor, con esas viejas ovejas apestosas. Después de haber estado 40 años en el pomp y circunstancia, la riqueza y el lujo de Egipto. Ahora, ¿por qué? Dios tenía un propósito. Ahora volveré a Éxodo otra vez, si quieres. Capítulo 3. Así que ahora,
mientras pastorea sus ovejas, llega a la parte trasera del desierto. Ahora, ¿sabes lo que eso realmente significa? ¿Sabes? Usamos el término boondocks. Oye, esto es peor que boondocks. Esto es boondocks, boondockie. Esto está muy lejos en la parte salvaje del desierto, a millas de cualquier ciudad civilizada. Y llega al monte Sinaí. Ahora, no sé cuántos de ustedes, o incluso en televisión, se dan cuenta de la geografía de la península del Sinaí. A menudo me he reprochado no haberlo anotado en mi archivo, pero hace, años, solo sobre la península del Sinaí en fotos. Y te diré una cosa, es el país más áspero, el más salvaje que jamás hayas visto. Cómo los hijos de Israel incluso lo negociaron está más allá de mí. Así que de todos modos no era un lugar muy agradable para pasar 40 años y el pobre Moisés va a tener 80 de ellos allí afuera. Así que ahora ha pasado 40 años allí cuidando ovejas y llega a la montaña de Dios, incluso al Horeb. Ahora, espero que todos se den cuenta de que el monte Horeb y el monte Sinaí son lo mismo. Ustedes lo saben. Versículo 2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. Ahora, de nuevo, mantengan su mano en Éxodo. Tengo que llevarlos de vuelta a Génesis por un segundo. Regresen a Génesis 48, porque este término, ángel del Señor, aparece tan a menudo a lo largo del Antiguo Testamento, y quiero que todos lo sepan. Sin lugar a dudas, ¿quién es este ángel del Señor? Tienen Génesis 48, y ahora Jacob está hablando en el versículo 16. Versículo 16, donde Jacob dice, el ángel que, ¿cuál es la siguiente palabra? Me redimió. En otras palabras, el ángel redentor. Ahora solo hay un redentor en las Escrituras. ¿Y quién es? Es Cristo, ¿ves? Él es Jehová en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Él es el ángel de Dios, pero siempre es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, Hijo, el coángel que me redimió, el Redentor, y solo hay uno. Muy bien, ahora entonces regresa rápidamente a Éxodo. Y así el ángel del Señor, versículo 2, se le apareció en una llama de fuego. Entonces, ¿quién está en la zarza? Jehová, Dios, Hijo. No creo que Moisés lo vea aquí corporalmente como lo hizo Abraham allá en Génesis 18, pero la voz seguía siendo la voz de Jehová. Y lo mostraremos, si tenemos tiempo, en este programa. Luego, ciertamente, en el siguiente. Así que le habló desde el medio de la zarza, y miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Ahora, esto no proviene de mi propio pensamiento, pero leí hace años donde alguien hizo el comentario, y tiendo a estar de acuerdo, que esta zarza ardiente también era una imagen de Israel. Israel está constantemente en los fuegos del juicio, ¿no es así? Todos siempre han estado tratando de obliterarlos. Pero después de, ¿qué? 2000, 4000 años ahora, se ha consumido. No. La nación de Israel sigue presente, ¿ves? Y al igual que la zarza ardiente, lo asombroso era que ardía con fuego, pero no se consumía. Y así también es la nación de Israel. Tómalo por lo que vale. Verso 3, y Moisés dijo, ahora me apartaré y veré esta gran visión, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor Jehová vio que se apartó para ver, ahora aquí es donde a veces se complica, a menos que conozcas la terminología, ahora se aparta para ver quién lo llamó. ¿Cuál es la palabra? Dios, ¿ves? Ahora mira esto, a lo largo de estos versos vamos a ver que Dios y la voz, que es Jehová, se utilizan sinónimamente. ¿Y por qué es eso? Porque Cristo es Dios, ¿ves? Ahora voy a enfatizarlo más y más porque he dicho tan a menudo que esta es una de las primeras señales de los cultos. Ellos, nunca, ninguno de ellos reconoce a Cristo como Dios, pero las Escrituras sí lo hacen. Y aquí hay otro buen ejemplo. A pesar de que es Cristo, es el ángel del Señor, es el Redentor, es Dios Hijo, es Jehová. Sin embargo, también se le llama Dios. ¿Ves? Está bien, así que Dios dijo, o lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Moisés dijo, aquí estoy.
Y luego ya sabes el relato, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y por supuesto, el monte Sinaí permanecerá así durante bastante tiempo. Además dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Aquí viene de nuevo, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué las Escrituras siguen repitiendo esos tres nombres una y otra vez? Para que se asimile que todas estas promesas del pacto fueron repetidas a esos tres patriarcas. Y no podemos olvidarlo. Tenemos que tener eso en mente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ahora, esto sorprende a muchas personas, ¿no? Bueno, pensé que la Biblia decía que si algún hombre miraba a Dios, moriría. Se dice de la manera inversa. Dice que ningún hombre mira a Dios y vive. Y sin embargo, Moisés sabía que era Dios a quien se estaba acercando. Pero, ¿sabes? Hubo otro individuo que dijo, yo veo a Dios. ¿Recuerdas quién fue? La persona más improbable fue Agar, ¿recuerdas? Y ella nombró el lugar donde había visto a Dios. ¿Quién más vio a Dios? Bueno, Jacob lo hizo, luchó con él. Mira, he visto a Dios cara a cara. Y luego regresan y dicen, bueno, ¿cómo puede ser eso? La Biblia siempre se contradice. No, no hay contradicción. Siempre regresa a lo que enseñé hace tiempo en Génesis. ¿Recuerdas que te dije que la deidad, la Trinidad, es un Dios, espíritu invisible? La Trinidad es invisible. Ningún hombre ha visto jamás la deidad, la Trinidad, pero ¿quién sale de la Trinidad y se revela una y otra vez? Dios el Hijo. ¿Ves? Dios Hijo. Tienes un ejemplo perfecto de eso. ¿Tenemos tiempo? Regresa conmigo a Hebreos. Hebreos es otro ejemplo perfecto de esa terminología. En el capítulo 1 de Hebreos, tuve que pensar un minuto si era 1 o 11, pero es el capítulo 1. Este versículo es 1 y 2. Ahora, esta es una lección por sí misma. El versículo 1 dice, Dios, simplemente G-O-D, Dios, el Trino, el Eterno. Dios soberano en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas. El Antiguo Testamento, ese mismo Dios ha hablado en estos últimos días. Ahora, recuerda que los últimos días en las Escrituras no son los días finales de la era. Son desde el nacimiento de Cristo hasta el final. Esos son los últimos días. Pero en estos últimos días, ¿cómo ha hablado Dios a través de su Hijo? ¿Ves? Ahora, ¿qué tienes ahí? Tienes al Dios Trino en el versículo 1. Pero ¿cómo habla el Dios Trino a la humanidad? A través del Hijo. Y es de la misma manera en la creación. Aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros hace tiempo durante Génesis 1:1, en el principio que Dios. Pero el resto de las Escrituras atribuye la creación ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo, creador de todas las cosas por medio de Jesús. De hecho, está aquí mismo en este mismo versículo, el versículo 2 de Hebreos 1, a quien Él, Dios, ha designado heredero de todas las cosas, por quien también Él, Dios, ¿qué hizo? Hizo el mundo. ¿Cómo? Por el Hijo. Y Colosenses dice que Jesús el Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Y así, ahora regresemos a Éxodo. No voy a tener tiempo para entrar en los IEMs porque quiero tener media hora completa para eso. Pero al regresar a Éxodo capítulo 3, ahora el versículo 7. Y el Señor dijo, ahora ves este cambio constante en los nombres de la deidad. Primero es Dios, eso es Elohim, el Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Elohim luego se refiere al Dios de Abraham, el mismo Dios. Pero ahora, en el versículo 7, el Señor dijo, ahora aquellos de ustedes que han estado conmigo, algunos de ustedes casi 20 años ya, cuando ven ese término L-O-R-D en letras mayúsculas, ¿quién es? Es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios el Hijo. ¿Quién es Dios el Hijo? Jesús el Cristo.
Así que aquí tenemos este desglose ahora en Elohim, Él, Dios de Abraham, pero es Dios el Hijo. Es el Señor quien está hablando desde la zarza ardiente. Y así ahora dice, he visto ciertamente la aflicción de mi pueblo que están en Egipto. Ahora soy muy estricto con los pronombres así como con todo lo demás. Cuando Dios aquí en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo, ¿de quién está hablando? El judío, estoy seguro de que todos ustedes lo entienden ahora. No está hablando de los paganos que rodean a Israel, está hablando de su pueblo, Israel, mi pueblo, su pueblo de pacto. Y así dice, he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor a causa de su opresor, porque conozco sus penas. Voy a descender para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra. ¿Recuerdan lo que dijo en Génesis? Que después de 430 años los traería aquí, a Canaán, de nuevo. Y dijo, a causa de su llanto, dijo, conozco sus penas. Versículo 8. He venido a librarlos de la mano de los egipcios, de esa tierra a una buena tierra. Ahora, recuerdan cuando estudiamos ese pacto abrahámico. Recuerden todas las referencias que les mostré de que Dios les prometió un área geográfica, literal de esta tierra. La tierra, aquí está de nuevo, y los llevaré a esa tierra que fluye con leche y miel, al lugar de los cananeos. ¿Recuerdas Génesis 15? Israel debía estar en esclavitud hasta que la iniquidad de los cananeos se completara. En otras palabras, habían caído tan profundamente en el pecado y la maldad que Dios fue perfectamente justo al decirle a Josué, quien ahora lidera a los hijos de Israel cuando entren, qué hacer con los cananeos. Mátalos a todos, no perdones a ninguno, ni siquiera a un infante o a una persona anciana, porque si perdonas a uno de ellos, serán como una manzana podrida en el barril. ¿Qué pasa con el resto de ellos? Todos se van, y esta es la razón por la que Dios pacientemente dejó que su propio pueblo sufriera en Egipto, para que los amorreos y los cananeos pudieran demostrar la validez del juicio que les sobrevendría. La única parte que es lamentable es que Israel no lo llevó a cabo, y así como Dios dijo, si no limpias la tierra de ellos, descenderás a su nivel. Y lo hicieron, pero, sin embargo, Dios dice, ahora te voy a dar la tierra que está ocupada por los cananeos. Ahora de nuevo, nuestros políticos deberían darse cuenta de que esto es exactamente lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Dios sacó al judío de Palestina como resultado de su rebelión en el libro de los Hechos y la crucifixión. Hizo que los romanos destruyeran el templo, pero cuando los sacó, ¿qué prometió? Te traeré. De vuelta es su tierra, y ahora lo estamos viendo suceder ante nuestros propios ojos. Dios está trayendo a los judíos de vuelta a Palestina. Los pobres árabes, siento por ellos, tienen sus hogares allí, sus negocios, pero algo tendrá que suceder porque esa tierra pertenece a los israelitas y ellos la van a obtener. ¿Cómo? No lo sé. Pero apuesto todo a que va a suceder. Es decir, los árabes y estos palestinos tendrán que encontrar un nuevo hogar, porque Dios está trayendo a su pueblo de vuelta para cumplir los pactos que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez